Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Es un placer saludarles nuevamente en este escenario con un panel que para mí resulta bastante retador porque hay mujeres verdaderamente brillantes y además que han contribuido mucho a la apertura de las mujeres tanto en las empresas como en el gobierno, y es un placer hablar sobre un tema que es indispensable tratar, y es que ha habido avances en la participación de las mujeres dentro de los consejos de administración, dentro de la dirección de las empresas, las secretarías, pero aún falta mucho espacio para las mujeres para estar ahí, para ocupar estos puestos directivos, estos puestos de alta dirección y poder mostrar lo que se ha visto en varios casos, que no solamente es la teoría, y es que las mujeres pueden contribuir a una mayor productividad de las empresas. El día de hoy, por ejemplo, solamente al 1 de junio en el caso del ámbito gubernamental, al 1 de junio había 27 países donde solamente 28 mujeres se desempeñaban como jefas de Estado o de gobierno. Y ese era un ritmo realmente muy preocupante porque no se había avanzado muchísimo en esta agenda. Pero el día de hoy estamos para hablar acerca de la situación actual y pues para mí es un placer dar la bienvenida a ustedes. De verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Y me gustaría arrancar este panel preguntándoles acerca de cuál es la situación actual de las mujeres precisamente en los puestos directivos de las empresas, en el gobierno, qué es lo que está sucediendo en este momento. Y me gustaría arrancar esta primera ronda dándole la palabra a Jessica Ponce de León, que precisamente nos va a hablar de cuál es la situación de las mujeres. Jessica es directora de Sustentabilidad y Energía, de Impacto Social, de Fundación FEMSA y la Generación de Justicia. Adelante. Bienvenida. Gracias. Pues es una realidad que no estamos en donde debemos de estar. Hay mucho camino que recorrer. Yo soy una fiel creyente de que las organizaciones, las empresas, somos agentes de cambio. Y desde nuestro rol podemos hacer muchas cosas internamente para hacer ambientes mucho más equitativos y de esa forma impactar positivamente en la sociedad. En FEMSA somos casi 390,000 personas las que trabajamos en esa organización. 4 de cada 10 somos mujeres. Y nuestra meta para el 2030 es que esa misma proporción esté en cargos de niveles directivos. Les puedo decir que vamos súper bien. Hoy ya el 30% de las posiciones directivas están ocupadas por mujeres. Y pues eso es una clara muestra del trabajo que estamos haciendo para llegar a esa meta que nos hemos puesto. Por otro lado, otra muestra es el consejo de FEMSA, es completamente paritario, son 5 mujeres y 5 hombres los que dirigen el consejo, y eso también garantiza que hay una perspectiva súper amplia en la definición de largo plazo de la empresa. Y creo que otra cosa que en México tenemos y que debemos aprovechar mucho más es la norma 025, que nos obliga a tener no discriminación e igualdad en la selección, en el reclutamiento, en las oportunidades que le damos a las personas. Entonces, pues hay que usarla, hay que aprovecharla. Muchísimas gracias, Jessica, en esta primera intervención. Me gustaría darle la palabra a Ana López Mestre, Country Manager Newmont. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Roberto, y gracias a todos los que se tomaron el tiempo de estar hoy aquí con nosotros. Yo empezaría un poco en el mismo lugar que Jessica. Yo creo que en la minería tenemos mucho por hacer. Para darles un contexto, en México la minería genera 47,000 empleos y de esos empleos 17.9% son ocupados por mujeres. Entonces, sin duda no estamos en donde queremos estar, pero es un porcentaje que ha ido creciendo. Aumentó 3.4% del año pasado a me parece que es un buen avance, pero hay muchísimo por hacer, ¿no? Newmont es una empresa global. En México tenemos una sola operación en el estado de Zacatecas, en el norte del estado. Y a nivel global, si tomamos todos los niveles de empleados, por ejemplo, tenemos 16.4% solamente de mujeres. Cuando hablamos de puestos directivos, tenemos 33%. Cuando hablamos de consejo directivo, tenemos 45%. Yo creo que en el caso de la minería, y no es la única industria, pero un factor importante es la naturaleza de la operación. Como les decía, por ejemplo, la mina de Newmont aquí en Peñasquito, pues es una operación que está en medio de 3 municipios y es una operación intensiva, en el sentido funciona las 24 horas del día
permanente, requiere 3 turnos y la operación funciona 14 días en Mina, 7 días te vas a tu casa, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que no es un empleo en el que pues, llegas temprano, resuelves, regresas a tu casa, y bueno, creo que lo primero que por lo menos a mí me viene siempre a la mente es el tema de la crianza de los hijos. Entonces, esa es la realidad de la operación, pero creo que lo que toca es pues seguir retando la minería como la conocemos hasta ahora y ver qué más podemos hacer para atraer talento femenino, asegurarnos de que puedan crecer las mujeres que están con nosotros y retenerlo, ¿no? Algunos de los obstáculos que inciden son, desde luego, pues, desde la participación de mujeres en carreras que tienen que ver con los estudios de la tierra. Nosotros trabajamos con la Universidad Autónoma de Zacatecas y este año pues me dio mucho gusto ver que el 56% de las personas que recibieron beca fueron mujeres, porque queremos también que desde ahí tengan el acceso a este tipo de carreras, que les abran después esta posibilidad. Pero también tenemos el tema de roles, tenemos el tema de estereotipos y creo que ahí podemos hacer un esfuerzo bien proactivo desde el reclutamiento, con mucho enfoque en el desarrollo durante estos años de las mujeres en la mina. Gracias. Importante el tema educativo, Ana, precisamente para poner este piso parejo. Sí. Muchísimas gracias, Ana. Y para mí también es un placer dar la bienvenida a Ángela Gómez Aiza, cofundadora y CEO de Sustainability y consejera independiente. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí con estas mujeres poderosas, cada una en sus ámbitos. Y yo les voy a hablar desde el punto de vista tecnología. Yo tengo 30 años en el mundo de la tecnología. Estudié ingeniería en sistemas cuando menos del 5% de las mujeres estudiábamos algo relacionado con ciencia y tecnología, o sea, hace muchos, muchos años. Hoy hemos avanzado, sí. Hoy, digamos, de cada 10 mujeres que tienen acceso a estudiar, tenemos 3 en el ámbito de ciencia y tecnología, pero que creen solamente 1.5 de ellas específicamente en el ámbito relacionado a tecnología. Ahora, esta es una reflexión bien importante porque hoy creo que todos debemos estar conscientes que el mundo sin la tecnología pues no es mundo, ¿no? Y cuando hablo de tecnología creo que no solamente hablo del tema de tecnologías de información, sino cualquier tipo de tecnología que hoy nos ayuda a correr los negocios. Entonces, sí ha habido avances, Roberto, la verdad es que no como quisiéramos. Nada más para que se den una idea, en las empresas tecnológicas alrededor del 15% de las posiciones de liderazgo está ocupada por mujeres. Yo me siento súper orgullosa. Mi último rol como presidenta de SAP México, logramos paridad en el equipo de liderazgo, paridad en el equipo de managers, y eso no se hace fácil si consideramos que solamente 3 mujeres de cada 10 estudian algo relacionado. Pero creo que también otra perspectiva súper interesante, tú ahorita lo decías, tengo la fortuna de hoy poder participar en consejos de administración y yo lo que les diría es que hoy, en el pasado quizá había por ahí estudios de McKinsey que hablaba sobre que estaba súper comprobado que los equipos o las empresas que tenían equipos de liderazgo diversos podían generar mejores resultados. Hoy esa métrica se está yendo hacia las empresas, qué tanto sus consejeros, qué tanto su equipo de liderazgo, sus managers tienen o entienden perfectamente los temas de tecnología. Entonces, hoy esta estadística cambia a decir toda la gente en los equipos de liderazgo, los directores, los consejeros, tienen que entender del tema de tecnología. Y ahí creo que ha habido ya grandes avances. Yo les puedo decir que yo en especial, hoy que participo en varios consejos, hay muchas discusiones que ya se están llevando a nivel de consejo de administración. Entonces, creo que hoy con todos los temas de inteligencia artificial, nube, big data, hay muchos temas de los que ya todos tenemos que saber y eso realmente a mí me genera como una muy buena perspectiva de que tanto en los equipos de liderazgo como en los consejos de administración, cada vez más la voz de la gente de tecnología va a ser una voz importante para el éxito de las empresas. Muchísimas gracias. Y para mí también es un placer dar la bienvenida a Marta Delgado Peralta, quien es presidenta de AMCO para México y América Latina. Marta, bienvenida. Roberto, muchas gracias también a Forbes, sobre todo porque cada año son insistencialistas y nos congregan, a las mujeres, nos congregan a toda la sociedad a poder reflexionar sobre el liderazgo de las mujeres
en la parte corporativa, en las empresas y en general en la vida pública. Nada más complementando, porque creo que los comentarios de mis compañeras han sido muy interesantes, creo que es muy importante poder ver la tendencia global de cómo las mujeres nos estamos poco a poco incorporando a estas oportunidades de mando. Aún en el mundo las CEO son muy pocas, no tenemos paridad ni equidad en estos roles directivos, empresariales, corporativos. En México hemos tenido la fortuna de que poco a poco se han ido logrando, por ejemplo, en el Poder Legislativo, varias legislaturas han conseguido su paridad de género y se ha logrado tanto en el ámbito corporativo lo que han podido como en el ámbito público a base de algunas estrategias y políticas públicas de las cuales podemos platicar más adelante. Como pueden ser las cuotas. En México, por ejemplo, las cuotas son en la legislación una vía para que las mujeres podamos acceder a cargos de elección popular y sin embargo también en el Poder Ejecutivo vamos cada vez más participando. Lo único que quisiera apuntar es que aun cuando las tendencias muestran, por ejemplo en el caso de las CEOs, que van aumentando en el mundo lentísimamente, pero van aumentando, la discusión sobre la equidad de género, la igualdad, la paridad a nivel global, multilateral, está siendo amenazada por una cierta regresión en el sentido de los derechos que tenemos las mujeres, de la propia lenguaje que utilizan. Por ejemplo, digo, ya tenemos países en América Latina que están quitando sus secretarías de la mujer. De repente veo ese riesgo de que no siga siendo un valor de la comunidad y de la sociedad el que tengamos una equidad, una paridad en el acceso a todos estos niveles de liderazgo. Martín, muy importante el papel precisamente de las políticas públicas y privadas para abrir oportunidades a las mujeres y en este sentido me gustaría abrir con esta pregunta precisamente a mención de Marta de cuáles son las políticas que han promovido precisamente que las mujeres accedan a los puestos de liderazgo, pero también al mismo tiempo retener esas mujeres que ya están en los puestos de liderazgo, porque precisamente Marta hablaba de este tipo de regresiones y también en las empresas de repente hay ciertas resistencias y me gustaría iniciar esta pregunta con Jessica para que nos pueda contar cuál es la visión de las políticas que deben de mantenerse y cuáles son las que se propondrían para seguir abriendo oportunidades a las mujeres en los puestos directivos. Creo que cuando hablamos de estrategia y de políticas tenemos que partir de la evidencia. Como lo mencionaba Ángela, está científicamente comprobado que un porcentaje de mujeres en puestos directivos mejora la rentabilidad de los negocios, mejora los temas de sostenibilidad. Entonces, al final es buena para los negocios, es buena para el largo plazo y también genera una mayor institucionalización de las organizaciones y eso es comprobado. Entonces, pensando en eso, de las políticas que se han hecho, pues tienen que partir desde los básicos, desde una equidad en la selección de personal, en nuestros procesos de reclutamiento. Tenemos que garantizar equidad salarial a través de nuestros programas de gobernanza y políticas de gobierno de las empresas. Algo que ahora que mencionaba Ana, estos temas de industrias que son complejas porque su naturaleza no permite que necesariamente muchas mujeres participen. Creo que un paradigma que nosotros hemos estado cambiando en el caso de FEMSA ha sido cómo habilitamos posiciones que históricamente habían sido de hombres para mujeres. Ejemplo, operadoras de montacargas en nuestros almacenes, choferes de tráilers en nuestras operaciones logísticas, directoras de manufactura, directoras de tecnología, donde las habilitamos a que puedan tomar esas posiciones y obviamente hay que hacer todo un trabajo en las instalaciones, en el entorno para que estas mujeres puedan crecer y puedan desarrollar esos puestos. Me parece que otra política clave es el acompañamiento, la mentoría, el desarrollo de talento. Ahí hemos trabajado muchísimo en asegurarnos que tenemos mucha claridad de los mapas de talento y entonces podemos acompañarlas en su desarrollo
y en su crecimiento profesional. Y por último, yo te diría que también el asegurarnos que sí hay cuotas, pero que también en los incentivos que tenemos los ejecutivos a nivel total, estamos evaluando esa inclusión y esa promoción de mujeres. Muy importante este papel, Jessica, porque hace poco el Instituto Mexicano para la Competitividad, de hecho, revelaba que solamente de las empresas mexicanas el 1% de los puestos directivos era ocupado por mujeres. Entonces es un tema realmente preocupante, pero al final de cuentas también profundo, porque se tienen que entender las realidades que viven las mujeres. En esta parte me gustaría darle la palabra a Ana para que nos cuente que al final de cuentas un contexto de la minería siempre retador, y nosotros hemos hablado precisamente en la revista de cómo se han ido abriendo espacios para las mujeres. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué políticas debemos incentivar? A ver, como política pública, el otro día estaba viendo una publicación de The Economist que publicaron un Child Penalty Atlas, ¿no? Lo que mide este índice es el impacto que tiene la maternidad o la paternidad, sobre todo los primeros años de los hijos, ¿no? Y mide el impacto que tiene en horas dedicadas al hogar, a la crianza de los hijos, al ingreso. Hay muchos diferentes índices al respecto. Y en promedio, el impacto que tiene para los hombres es 0, para las mujeres 30%. Si lo ves por países, hay países que tienen una curva mucho más clavada, otros casi no se ve, y además no necesariamente estamos hablando de países como por ejemplo Noruega, ¿no? En Ghana es bastante parejo, por ejemplo. Yo creo que vale la pena como el análisis. México es uno de los que tiene una curva mucho más marcada, pero sobre todo una recuperación muy lenta, o sea, muy lenta. Y había un segundo documento de Países Bajos que analiza todos estos índices y dice, bueno, a ver, 2 factores que nosotros vemos que tiene que ver con este impacto son roles de género y acceso a servicios de cuidado. Entonces yo creo que sí tiene que haber una política pública que dé el acceso a más familias para el cuidado de los hijos. Y en temas de roles de género, pues no solo estamos hablando de la responsabilidad que asumen en su gran mayoría mamás, sino también roles de cuidadores, ¿no? Sabemos que en su mayoría somos las mujeres las que cuidamos a algún adulto mayor de la familia, alguien que tiene necesidades especiales, mayormente. Entonces yo creo que sí debe de haber una política pública que facilite mucho ese tema. Hay otro tema que me parece relevante, que no podemos olvidar que México es muchos Méxicos, ¿no? Y en este país se venden cientos de niñas en matrimonio a una edad en la que pues, su educación se ve completamente frustrada, ¿no? Es un tema complejo, es un tema de usos y costumbres, pero yo creo que es un tema al que hay que entrarle, porque pues todas estas niñas no están pudiendo elegir seguir en la escuela o qué quieren hacer más adelante con su vida, ¿no? Entonces, en términos de políticas públicas, yo pondría esas 2 en la mesa. Creo que las empresas podemos incidir muchísimo dentro y fuera del negocio, y es lo que toca. Jessica ya decía algunos de los temas. Creo que está el marco regulatorio, pero yo creo que hay que ser consistentes, ¿no? Yo creo que la política de equidad pues no puede ser un póster que esté ahí pegado afuera de la Oficina de Recursos Humanos. O sea, es un tema de estrategia de negocio, es un compromiso que tiene que venir en todos los niveles de la organización y que se vea traducido en el día a día, en oportunidades, en cómo reclutamos, en cómo flexibilizamos cuando sea posible algunos temas para que más mujeres puedan mantener su trabajo. Muchísimas gracias, Ani. Muy importante el hecho de contextualizar, porque al final de cuentas México tiene sus particularidades y también lo que mencionabas, varios Méxicos dentro de un solo país. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Marta cuáles son las políticas públicas que ya había tocado en un inicio, en su participación inicial, que deberíamos promover. Miren, yo creo que las que más éxito han tenido y demostrado son las cuotas, en todos sentidos, pero no es lo único inclusive si tenemos cuotas de género, las mismas cuotas tienen que revisarse en el tiempo. Hay países como Noruega, como Francia, los Países Bajos, Italia, Bélgica,
que han implementado leyes de cuotas, inclusive también para los consejos directivos de las empresas. Por ejemplo, en Francia las mujeres ya ocupan a partir de estas legislaciones el 40% de los puestos en juntas directivas de empresas. Y bueno, se ve esta tendencia de que cuando tenemos estas cuotas de género, ya sea en el sector público o en las juntas directivas, van aumentando la participación de las mujeres aceleradamente. Me parece que las cuotas sirven para acelerar, pero tenemos otras iniciativas. Por ejemplo, desde los gobiernos, el propio Gobierno de México, cuando me tocó estar en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales en Relaciones Exteriores, lanzamos una política exterior feminista que incluía, bueno, la posibilidad de tomar en cuenta a las mujeres y sus necesidades en los ascensos y en la regulación de todos estos ascensos del servicio exterior. En el Reino Unido hay otros índices como el Davis Review o uno que se llama Hunter Alexander Review, que establecen metas para que se vayan aumentando la representación de las mujeres en las juntas directivas también. Y por ejemplo, a partir de estas iniciativas allá en el Reino Unido también han aumentado aceleradamente la participación de las mujeres en las empresas. Hay otras tres que me gustaría mencionar. Una son las políticas de transparencia, de divulgación. Un ejemplo de estas políticas es el australiano. Ahí tienen objetivos voluntarios y la obligación de informar públicamente las empresas cómo van siendo las carreras de las mujeres dentro de sus trayectorias dentro de las empresas, y han aumentado significativamente, pasando del 15% al 34% de participación de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando las empresas se sienten observadas, pues toman un poquito más en cuenta también las razones por las cuales promueven o no a las mujeres a roles directivos. Tenemos otra que son las mentorías y los apoyos que se pueden dar a mujeres para que tengan estos roles de liderazgo y de poder. El título del evento es muy persuasivo, son mujeres poderosas. Para empoderar a las mujeres, realmente nos estaban contando del ejercicio que hicieron aquí los niños, que bueno, van educándose en ese empoderamiento personal, niñas y niños. Las que no crecieron con ese empoderamiento, necesitamos una mentoría, una ayuda, una orientación. Muchos organismos gubernamentales e instituciones de la empresa privada pueden alcanzar estos mejoramiento de la percepción de las mismas mujeres en el poder, si tenemos estos cursos o estas inmersiones en lo que tiene que ver con nuestra propia percepción o autonomía o cómo ejercer el poder como mujeres. Son apoyos y mentorías. Y finalmente, los incentivos, ya hablaron de ellos. Algunos países ofrecen incentivos fiscales y financieros a empresas que han demostrado que tienen un compromiso con la incorporación de mujeres, con el ascenso de las mujeres, con las facilidades que tienen las mujeres, como decía Ana, para los cuidados, no solo de los niños, de los enfermos, para educar a los hijos en casa, una serie de cosas, y acceden a estos incentivos fiscales y económicos a partir de esta percepción y de estos planteamientos de género. Son algunas maneras que tenemos al alcance, la verdad, también de todos los países, y que pueden incidir en que la tendencia de participación se vaya incrementando. Muchísimas gracias, Marta. Muy importante el contexto internacional, que al final de cuentas tiene este efecto mariposa, es decir, que en otros países se implementan políticas que al final llegan a México, y en esta parte me parece muy interesante porque la primera vez que conversé con Ángela me decía precisamente que era este movimiento cuando ella estaba al frente de SAP México, que se empezaba desde el corporativo a nivel internacional y seguía hacia los demás países. Y en este sentido, Ángela, me gustaría preguntarte a ti cuál es tu visión de las políticas necesarias para seguir avanzando en este terreno. Y con mucho gusto. Y bueno, simplemente recapitulando, y me da mucho gusto saber que estamos súper alineadas, yo encontré un documento muy interesante de Coparmex, que le voy a decir el nombre como tal para no equivocarme, promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres a través de mejores políticas. O sea, yo creo que comprobamos y reafirmamos aquí que sí necesitamos políticas para esto. Ese documento habla, muy alineado con lo que decía Ana y Marta, de todo el tema de estancias infantiles. O sea, 96% de los niños hoy son cuidados por su mamá o por su familia, o sea, por familiares.
Creo que otro tema súper importante es el tema de escuelas de horario extendido. O sea, hoy solamente el 11% de los niños tiene acceso eventualmente, si es necesario, a una escuela de horario extendido, cuando eso finalmente le permitiría a papás o mamás, porque yo creo que son los dos con esta responsabilidad, dedicarse un poquito más de tiempo a los temas de la oficina. Creo que estoy convencidísima que el tema de inclusión financiera es algo que tenemos que trabajar en el país de manera general, pero en especial para el tema de mujeres. Y yo lo que haría de reflexión, Roberto, es que es un trabajo en conjunto. O sea, yo creo que siempre que hablamos de políticas, o sea, como que lo primero que se nos viene a la mente es el gobierno, pero creo que si logramos actuar entre gobierno con lo que le toca hacer al gobierno, como los temas de las NOMs que ahora estamos teniendo para temas de teletrabajo, etcétera. Obviamente las empresas, ¿no? Como ahorita lo mencionaban muchos de nosotros, la sociedad en general y creo que también nosotros como individuos. Siempre en las empresas hablamos de que este empoderamiento de las mujeres surge sí por un lado de las empresas hacia nosotros, y digo hacia nosotros mujeres, pero también que nosotros podamos exigir cuando veamos que algo no está sucediendo, como temas de salario igualitario, como temas de políticas paternidad, maternidad. Creo que yo te platiqué alguna vez que en SAP estábamos trabajando muchísimo en los temas de que fuera prácticamente igual el tema del leave of absence para mujeres que para hombres, porque finalmente hay veces que los hombres tienen que dedicar tiempo a cuidar a los niños pensando en que a lo mejor su esposa trabaja en algún lugar en el que no necesariamente tiene acceso. Entonces yo creo que estamos súper alineadas todas, pero sí invitaría a que esto sea una labor en conjunto entre todos los actores de la sociedad. Muchísimas gracias, Ángela. Y hay un factor también muy importante que me gustaría traer aquí a la mesa que al final de cuentas despierta pues muchísimas expectativas favorables. Por un lado es la llegada de nuevas empresas por este fenómeno que ya ha ocurrido durante varios años, pero que el día de hoy se piensa que se puede profundizar y es el nearshoring. La llegada de compañías que puedan traer tecnología para poder avanzar y por el otro lado también la llegada de la primera presidenta al gobierno del país que al final de cuentas pues es una oportunidad histórica para traer muchos temas a la mesa y poder trabajar en ellos. Me gustaría lanzar una pregunta en este caso para Ana, Jessica y Ángela en este primer bloque para preguntarles a ustedes qué opinan de este panorama, qué es lo que podríamos o necesitamos trabajar, Ana, en el caso de traer estas compañías para poder establecer realmente de manera realista, pues se habla mucho de la transferencia tecnológica, pero también la transferencia de políticas equitativas, o sea, ¿qué es lo que debemos de hacer, Ana? Gracias, Roberto. Yo creo que hemos oído hablar muchísimo del nearshoring o la relocalización de cadenas de suministro. Sin duda, yo creo que una economía más dinámica en la que haya más participantes, pues nos trae oportunidades de todo tipo a todos, ¿no? Hombres y mujeres, desde luego mujeres también. Empresas, por ejemplo, Newmont es responsable del 98% de la inversión de Estados Unidos que recibe el estado de Zacatecas y eso se traduce en N posibilidades de gasto social. Entonces yo creo que la oportunidad está ahí. Las empresas, me parece que también hay que acordarnos que el 98% de las empresas en México son MIPYMES. Entonces, la posibilidad de que haya empresas a lo mejor más grandes que no solamente traen inversión y empleos formales bien remunerados, también traen temas de desarrollo de talento, de transferencia de tecnología y algo bien importante para el contexto de nuestro país que es integrar a las MIPYMES, a las cadenas de suministro de estas empresas que las necesitan. Y aquí hay un montón de oportunidades para mujeres, para emprendedoras, para estudiantes, para profesionistas, que creo que también hay que levantar la mano desde ya. La segunda parte de tu pregunta era qué creo que necesitamos, ¿no? Y bueno, para las empresas hay un tema que tiene que ver con certeza para la inversión, con confianza, con que haya reglas claras, con que haya confianza de que se van a cumplir esas reglas, con que haya incentivos para saber que vamos a poder competir de una manera eficaz, ¿no? Transparente, abierta. Para temas del sector minero, por ejemplo, pues hay algunos factores que Newmont, que tiene un portafolio a nivel global, tienen que ver con el potencial geológico, que México definitivamente lo tiene. Tiene que ver también con un marco regulatorio que te lo permita, ¿no? Temas
puntuales de carácter laboral, de carácter ambiental, de carácter fiscal, pero sobre todo que haya esa certeza, que cuentas con ese marco. Y el otro tema es estabilidad laboral, estabilidad política y tal. Entonces yo creo que México es un país minero. De repente la mayoría de las personas que no están involucradas en el sector de la minería pensamos que no, pero la realidad es que México es un país minero. Somos el principal productor de más de 10 metales, estamos entre los 10 primeros lugares del mundo, y de plata somos por mucho el principal productor. Creo que la oportunidad que está es la de liderar una política económica que de manera integral promueva la minería responsable, porque la minería va a tener además tiene un rol muy importante para la transición energética, y es también la proveeduría básica para más de 70 industrias, ¿no? Entonces yo creo que me enfocaría eso. Gracias, Ana. Jessica, ¿cuál sería para ti estos factores precisamente que traería la llegada de nuevas empresas y como mencionaban, a qué temas debemos impulsar para seguir dando esta confianza a las empresas que sigan integrando ese tipo de políticas? Pues muy en línea con lo que decía Ana, certeza institucional de que las inversiones que lleguen van a estar en el largo plazo y van a permanecer en el tiempo. Hoy México ya es el mayor socio comercial de Estados Unidos desde el año pasado, entonces sin duda es una ventana muy interesante para aprovechar esas oportunidades y están ahí, siempre han estado ahí, hoy se están acelerando por esta relocalización, pero al final yo te diría que sí es certeza, y el otro es asegurarnos que estamos preparados y que estamos listos para poder tomar esas posiciones, porque oportunidades va a haber, ¿no? Sí, gracias, Jessica. Ángela, ¿cuál sería para ti esta perspectiva? Y también retomando ese tema de la expectativa favorable que despierta la llegada de la primera mujer a la presidencia, ¿qué es lo que debemos de impulsar a través de este conducto? Claro. No, pues definitivamente yo, viniendo del ámbito tecnológico, creo que hay muchas empresas que hemos trabajado en justamente documentar cuáles son esas mejores prácticas para el tema de diversidad e inclusión. Obviamente hay temas, a lo mejor como recomendaciones, ¿no? Primero, procesos de reclutamiento diversos en los cuales nosotros mismos tenemos que asegurar que tenemos igualdad en candidatos, currículums libres de sesgos, etcétera. Segundo, ya lo decíamos, políticas internas de la empresa y políticas públicas. Tercero, incluir a los hombres, definitivamente. O sea, hoy tenemos que estar conscientes que el 70-80% de las posiciones de liderazgo están ocupadas por hombres, entonces tenemos que asegurar que ellos también están en la conversación. Y bueno, me da mucho gusto ver que también acá hay algunos que decidieron venir a escucharnos. Cuarto, construcción de puentes entre todos los actores. Y yo creo que un quinto, definitivamente, para dar esa certeza es la medición. Ahorita lo hablábamos, que siempre los temas de cuotas son temas, digamos, hay gente que está en favor de las cuotas, hay gente que no, pero para mí lo que no se mide no mejora. O sea, medimos ventas, medimos profit, medimos todo en las empresas. Y si nosotros traemos algún tema de mejora, tenemos que poder medirlo y tenemos que poder demostrar que estamos mejorando. Y obviamente la tecnología pues es un factor súper relevante para eso. Muchísimas gracias, Ángela. Y precisamente en este factor de medición ya nos hablaba Marta hace un momento de los temas que se miden además a nivel internacional. Marta has tenido una experiencia muy importante, al final de cuentas, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues fue mucho de los procesos de negociación para también la llegada de empresas como parte de este fenómeno, es decir, hasta la elaboración de documentos para poder atraer a las empresas. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los elementos que podrían ser favorables para mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de este fenómeno económico y qué deberíamos poner sobre la mesa para trabajar en ello? Mira, yo creo que hay muchas empresas del exterior que se quieren instalar o invertir o relocalizar en México. Hay diferentes razones por las que México es atractivo, muy atractivo. Son las que ya mencionaron mis compañeras, muchas pidan algún subsidio, incentivos fiscales, además de la seguridad, además de la certeza jurídica, además de la posibilidad de tener una buena interlocución y reglas claras. Pero quisiera externarte un aprendizaje interesante que tuve en dos negociaciones. Me tocó negociar la caída de Tesla en México, la decisión de poner la Gigafactory en Nuevo León. Me tocó también la ampliación de BMW en San Luis Potosí y otros.
y me llamó mucho la atención cosas nuevas que querían estas empresas para venir al país. Una era estar en un hub educativo. Y esto tiene que ver también con nosotras las mujeres en dos sentidos, en que nos tenemos que preparar porque realmente la competencia también se da mucho en el ámbito académico y de preparación, no solamente tu trayectoria en la empresa, en tu experiencia, sino también en el ámbito educativo. Tesla, por ejemplo, no sabían y nosotros se los hicimos saber que la mitad de sus ingenieros estudiaron en México, en la Universidad del TEC de Monterrey, en Monterrey, y también en el Instituto Politécnico Nacional. Estaban muy sorprendidos de conocer eso y eso es real, ¿no? Y la otra cosa que creo que es muy importante es que en el caso, por ejemplo, de BMW o de Tesla, querían estar en ciudades felices, en ciudades accesibles, con servicios para los niños, jardines, seguridad, con lugares en donde pudieran tener entretenimiento de alta calidad, una calidad de vida pues relacionada con la posibilidad de salir, de caminar, de andar en bicicleta. ¿Cómo estamos construyendo las ciudades? Si están adaptadas para que los niños puedan jugar, las mujeres podamos también estar seguras en el espacio público. Todos estos enfoques que son de género sociales están cada vez más en las características o en los criterios que piden las empresas para poderse instalar, no solamente si tienes mano de obra o si tienes otro tipo de cosas que se los pueden ofrecer en otros lugares del mundo. Muchísimas gracias, Marta. Y para cerrar este panel me gustaría a ustedes darle la palabra para que puedan contarnos, darles un mensaje a todas las mujeres que están aquí, a las mujeres que seguramente verán o leerán precisamente acerca de lo que se ha platicado el día de hoy, un mensaje desde su perspectiva personal para ellas, porque al final de cuentas ustedes son mujeres poderosas por lo que han logrado, por todo este trabajo que han hecho en conjunto con mujeres y hombres para abrir oportunidades. Y me gustaría arrancar esta ronda final con Ángela. Ángela, por favor, ¿cuál es tu mensaje para el público de Forbes? Muchas gracias. Bueno, mi mensaje final tiene que ver con creo que el propósito que tenemos todas nosotras, que es que yo siempre digo que estos foros en algún momento desaparezcan en el buen sentido, porque ya no tenemos que hablar de hombres y mujeres, sino que ya simplemente suceda esa paridad. Pero hoy que tenemos que hablar de eso, tenemos que estar conscientes que nosotras como mujeres tenemos una gran responsabilidad, tenemos que prepararnos para llegar. Cuando llegamos tenemos que seguirnos preparando para mantenernos, tenemos que saber levantar la mano y tener muy claro cuál es el propósito que tenemos en la vida. Yo siempre hablo de que quizá tarde, pero hoy sé cuál es mi propósito. Mi propósito es usar la tecnología para mejorar los negocios, mejorar el país, pero también para mejorar la vida de las personas. Así que la invitación que les hago es buscar ese propósito y asegurar que cada cosa que hacen personal y profesional todos los días está alineada con ese propósito y seguramente serán súper exitosas, pero sobre todo felices. Muchísimas gracias, Ángela. Jessica, por favor. Pues yo les diría que levanten la mano, que no se queden calladas, que exijan lo que les toca, pero que también se preparen. O sea, al final esto se trata de que juntos y juntas construyamos mejores entornos, que construyamos una sociedad mejor y un planeta mucho mejor, y que nuestras siguientes generaciones puedan vivir mucho más fácil cosas que a nosotras nos tocaron vivir. Entonces, no se cansen, prepárense y digan, aquí estoy lista. Muchísimas gracias, Jessica. Ana, por favor. Gracias. Pues yo cerraría diciendo que me parece que es un tema de todos, de hombres y de mujeres. Yo más que sentirme poderosa me siento profundamente afortunada y creo que con ello viene la responsabilidad de seguirnos preparando, de levantar la mano, pero sobre todo de abrir espacios para muchísimas mujeres que hoy no pueden decidir muchas cosas, para que cada vez de verdad haya más mujeres que puedan elegir, que se puedan preparar para hacer lo que ellas quieran. Muchísimas gracias, Ana. Marta, tu mensaje final, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad me identifico mucho con lo que han dicho aquí todas y la única idea que faltaría para mí sería el no tenerle miedo
a ser ambicioso y a querer ejercer un poder. A las mujeres nos educan un poco y traemos también en nuestros genes la protección del otro, el darte para el otro, el estar ahí, o sea, es así, ¿no? Y al final tú, esa educación nos impide que la ambición y el poder lo podamos ejercer legítimamente. Y muchas veces esa es nuestra principal barrera en el camino y no tiene absolutamente nada de malo tener una ambición legítima. Ténganla. Muchísimas gracias, Marta. Y decía Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, cuando le preguntaban qué representaba para ella ocupar este cargo, que para ella era solamente representar a las mujeres que la antecedieron. Y aquí tenemos grandes mujeres que seguramente tendrán voces más adelante que hablen por ustedes y les reconozcan lo que han hecho el día de hoy. Yo quiero agradecerles mucho, Ángela, Jessica, Ana, Marta, por haber estado aquí y a ustedes por el favor de su atención. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente panel. Gracias.